Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. A la hora que hayan ingresado a ver el tema de productividad, continuando con nuestros videos. Gracias a todos los que se han suscrito en YouTube y en Facebook. Les agradezco mucho por sus palabras de aliento. Y sí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo más casos. Y no solo de perforación, también vamos a hablar de transporte, sostenimiento, ventilación, todos los casos, todos los ciclos que hay dentro de la explotación de una mina. También vamos a hablar de los recursos humanos. Vamos a hablar de todo ello y necesito que me ayuden de qué temas más quieren que podamos hablar. Lo que estoy presentando son extractos de lo que hay. Los temas son un poquito más amplios o entrar a un poco más de detalles, pero ahí vamos a seguir haciendo las presentaciones, no se preocupen. Y nada, gracias nuevamente. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver este equipo. Es un race boring que hace chimeneas de 30 metros, 60 metros, 80 metros. Y es un equipo que ya está en el Perú. Para hacer chimeneas existe el sistema convencional con puntales, la perforación con stoppers, lo cual ya no está permitido porque es un tema bastante arriesgado. Tiene sus riesgos, pero si se sabe cuidar en qué tipo de terreno estamos trabajando, se puede avanzar. Nosotros trabajábamos chimeneas hasta de 80 metros. Luego viene ya el mecanizado, que podemos hacer de abajo para arriba o de arriba para abajo con perforaciones largas. También existe la jaula, que le llamamos el alimac acá, donde se hacían las chimeneas. Luego el rice boring siempre estuvo desde que yo conocí el 74. Atacocha tenía un rice boring, pero no como este. Era un equipo que teníamos que preparar una cámara, hacer losas, toda una tremenda infraestructura que nos tomaba más de 2 semanas en preparar. Entonces era un poco complejo. Y también lo podíamos hacer de abajo para arriba o de arriba para abajo. Vamos a hablar de esto. Hace 8 años o 10, tal vez 10, vinieron de la fábrica que produce estos equipos de Suecia y fuimos a la compañía minera para hacer la presentación del equipo, una compañía que estaba en crecimiento, vamos a ver más adelantito, y hablaron de todas las bondades de esta máquina. Pero antes, me adelanté, habrían en el salón 20 personas, 20 ingenieros, los gerentes en primera fila, los que venían de la fábrica también. Bueno, yo me puse con los ingenieros, con los jefes de otras secciones, estuve con ellos sentado y mientras hacía la presentación de que con este equipo podrían hacer la chimenea mucho más rápido, la podrían tener en 3 o 4 días una chimenea, no en 15 o 20, 25 días como lo hacen ahora. Cómo funcionaba el equipo, en qué consistía todo, todas las especificaciones técnicas del rice boring, la ventaja de tener una chimenea así tan pulida como un tubo, mejoraba mucho la ventilación, todas las ventajas. Y bueno, casi al finalizar, preguntan cuánto cuesta y hablan de que era más de 2,5 millones de dólares.
No me van a creer, pero casi queda vacío el salón. Se levantaron algunos diciendo demasiado caro, se fueron y bueno, quedamos muy pocos. Terminamos a hacer algunas conversaciones más y bueno, ahí quedó toda esta presentación. Pasaron los años y yo estaba, como siempre, haciéndole seguimiento a los equipos que estaban trabajando. Los iba a visitar y de pronto veo este reporte y en el primer Simba ven ustedes que hay en la línea de promedio, le he puesto con rojo, dice 5.700 metros, mientras que el resto está en 11, 9. Yo para redondear dije 10, 10 y 5. Pregunté qué pasaba con esto, qué estaba sucediendo con el Simba. Me explicaron que estaba haciendo las chimeneas. Me fui a la mina para ver qué era lo que hacían con el equipo. Y esto es lo que hacían, preparaban la chimenea con ese diseño de mallas de 27 metros de longitud. El preparar esto para la voladura de los taladros largos se necesita también una cara libre y el slot o la chimenea es la cara libre para iniciar la rotura de las filas y columnas de los taladros largos. Esto les tomaba en total 13 días. La perforación creo que era 4 o 5, pero después tenían que ir volando poco a poco. La limpieza y todo ese proceso, en 13 días ya estaba listo para que pueda hacer ese tajo, entrar a la etapa de producción, para empezar a producir con ese tajo. Esto era lo que les contaba. Entonces, bueno, yo dentro, estando en la mina, con el ingeniero que me acompañó, con el jefe de guardia, para redondear las cifras hicimos adentro unos cálculos, le digo, son 5.000 metros. Vamos a suponer que son 5.000 que no está haciendo el Simba. Y si multiplicamos por 8, seguimos en la misma mina y no por 8.5, que es su ratio. Si multiplicamos por 8, le digo, es 40.000 toneladas. A $40 es 1.600.000 lo que tienes ahí, que no estás preparando o que no estás rompiendo. Además, la mina estaba en un plan de expansión de 10.000 a 15 y luego pasar a 20 en los próximos años. Es decir, iban a necesitar más slots. Bueno, salimos de la mina, fuimos a la oficina y a la gerencia general. Le comento lo que acabo de decir y le causa mucha gracia y llama a su asistente y le dice, Pedro, por decir un nombre, mira lo que dice Jorge. Le volví a repetir, le digo, tu chimenea vale 1.600.000. No, me dice, cuesta 9.000 y pico de dólares. Pero mira, le digo los números. Si ya ponemos los números un poco más ajustados, bueno, 1.376.000 dólares tienes, le digo, para comprarte el rice boring. Bueno, se empezaron a reír y le digo, vas a necesitar más slots más adelante. Bueno, ahí nomás nos despedimos. Yo consideré que esta era la oportunidad de volver a hablar del rice boring después de 3 años que habían venido de Suecia. Dije, esta es la oportunidad, acá tiene que salir el rice boring. Porque creía que les había conseguido el dinero con esta mala utilización del equipo, ¿no?
no, en ese momento no era apropiado para ellos porque necesitaban slots y estaban en crecimiento. Pasaron unos cuantos días y me llama por teléfono el gerente y me dice dónde hay este equipo para ir a verlo. Bueno, hay en México. Se abrió una pequeña luz de esperanza de que el equipo podría salir a vender. Y otra de las cosas que yo siempre digo, cuando vamos a vender un producto, estamos asesorando. Siempre he considerado que es una asesoría. Porque le estamos dando un producto que le va a mejorar algo. Nos fuimos a México. Llegamos a la mina de México de Fresnillo. Estuvimos con los ingenieros reunidos e ingresamos a la mina. Nos explicaron su método de explotación, taladros largos. Como ven, allí ellos tenían beta de una potencia de 6 metros, de 6 a 8 metros, con una inclinación de 70 grados, 80 grados, pues les permitía hacer una explotación de taladros largos. Y los slots se necesitan, como ven ahí en el lado derecho está marcado el slot. Y ellos hacían el slot con esos equipos. Obtuvimos la información de cómo controlaban el slot, el desarrollo de primero del hueco piloto de 10 pulgadas de diámetro. Tenían una velocidad, por día, por turno, avanzaban 13 metros para hacer el rimado de 10 pulgadas. Con 2 turnos ya estábamos hablando de 26 a 30 metros y nos dijeron que si se forzaba un poquito más podían hacerlo los 30 metros en 2 turnos. Y ahí estaban trabajando tranquilos. Ahí tienen los tiempos que demoraban en los diferentes procedimientos que hay, en adicionar la barra. Y bueno, la vida útil también de ese tricono, de 1500 a 2000, estábamos en una roca volcánica, dura y suave, todo estaba mezclado. Bueno, también obtuvimos la información de la longitud máxima que podían hacer con el equipo, hasta 200 metros. Los diámetros de 2 pies, 4 pies, 5 pies. La velocidad del rimado, 1.4 metros por hora. Creo que estaba bastante bien. La vida útil. Realmente fueron muy generosos con toda la información que nos dieron. Aquí se hacían las chimeneas o los slots de una forma que ya dije tomaba 15 días con perforaciones de taladros largos y voladura. Y allá utilizaban una máquina que les hacía de esta manera. Miren el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, en la parte baja. El video cómo es que hace, primero hace el hueco piloto, el equipo. Luego el rimado está esperando abajo. Y va descendiendo, y va subiendo a una velocidad de 1.4, 1.2, dependiendo del tipo de roca que vaya encontrando en
la subida para hacer la chimenea que tenemos al lado derecho. A uno le tomaba 12 días y a los otros les tomaba 3 días. Una gran diferencia que podría ser significativo para acelerar el ciclo de producción. Podríamos pensar que si aceleramos el ciclo de producción, es que decir, estamos acelerando el dólar, el dinero, estamos moviendo más rápido, de tal manera que pueda haber una recuperación rápida de las inversiones que se hagan. Podría dar esa sensación, pero es muy importante cuando aceleramos los ciclos de operación. Finalmente, la compañía compró el equipo. No costó 2,5 millones, costó 2,300,000 dólares. Se hizo muchos ajustes, tanto en el equipo como en la tubería, luego la asistencia técnica para arrancar el equipo. Y acá voy a detenerme un rato. Debemos empezar a prepararnos porque ya tenemos que ir entrando a la automatización. Si no entramos a automatización, vamos a tener una minería un poco obsoleta, diría yo, sin ofender a nadie, pero ya tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar de otra manera. Vamos a hablar de la automatización que se ha venido, que está muy cerca. Acaban de comprar en Chile 20 millones de dólares para una mina subterránea, equipos automatizados. Los Scooptrans automatizados, los jumbos automatizados, camiones de 65 toneladas, los más grandes camiones que hay de bajo perfil. Tenemos que ir pensando en la automatización. Se va a necesitar profesionales, técnicos profesionales en todo lo que es perforación. Porque no me cansaré de decir que en la perforación está toda la productividad. En la medida que hagamos una muy buena perforación y tengamos la granulometría adecuada, todo funcionará bien. Un colega me dijo que la perforación es el corazón de toda la operación minera. Él va a hacer que todo fluya rápido con una buena perforación. Está trabajando en la compañía, acá en Perú. Le hacía 4 slots al mes. Con el hueco piloto de 10 pulgadas lo utilizaban para hacer huecos para rellenar los tajos vacíos. Las rampas ya no cableaban por toda la rampa, hacían huecos pilotos para pasar todo el sistema de energía, agua, todo lo que necesitaban. Hubo ahorros del cableado, de estar dando vueltas a toda la rampa. Se redujo el cableado, se redujo las subestaciones, o sea, tuvo muchas utilidades el equipo. Además de hacer la chimenea, el hueco piloto sirvió para todo el cableado y tubería y todos los auxiliares que necesitaba llevarse a la mina. Vienen trabajando con eso. No sé actualmente cómo estará el equipo, pero sí que tuvimos mucho aprendizaje que hacer en el camino. Bueno, esto les contaba porque vender 2,5 millones, 2,300,000 dólares un equipo no es fácil. Pero a veces cuando uno queda algo adentro, cuando uno ve y dice, si ellos decían que necesitaban y no lo podían comprar, bueno, quedó guardado adentro y cuando apareció esto,
esta oportunidad, pues dije, acá es la oportunidad de venderlo o no venderlo el equipo. Siempre hay que estar alertas a algo que querramos mejorar. Ahora vamos a pasar a algo interesante que nos contaron en México, también en la misma mina. Fresnillo es una mina descubierta en el año 1552. Produce 9.000 toneladas por día y tiene 420 gramos por tonelada de plata. Ya hay en algunos momentos que tiene 2 kilogramos. También tienen leyes bajas, entonces hacen su blending. Es una de las minas más ricas y pueden encontrar mucha información de esto en, en YouTube. Utilizan el sublevel stopping con bancos de 30 por 50 metros. Les permite geomecánica. Y llegó un momento en que tuvieron un dilema, dice. ¿Damper o asfaltar la rampa? Tenían un presupuesto aprobado de $2 millones para comprar 3 dampers. De 20 toneladas eran los que utilizaban. Cada damper estaba aproximado en sus $600,000. Pero bueno, tenían que comprar con equipos, con herramientas, stock de llantas. Tenían 11 dampers trabajando, operativos, más 3 serían 14. Ahí había un incremento de personal de casi 12 personas por 3 camiones más, incluidos los operadores, los reemplazos, los mecánicos. Entonces, tomaron la decisión de irse por la construcción de la rampa, que también casi llegaba a los $2 millones, los más de 2 kilómetros que tenían que asfaltar. No se quedaron sin producir porque tenían 2 accesos para la mina. Uno era la entrada y salida. Entonces, durante el proceso de la construcción de la rampa, la otra vía se utilizaba para entrada y salida de los servicios auxiliares y de los minerales. Esta es la bocamina, esta es la entrada asfaltada. Tuvieron grandes resultados con la rampa asfaltada. De 11 dampers solamente necesitaban 9, 3 les sobraba, porque habían conseguido una mejor velocidad. Los camiones y todos los vehículos. Ahorros muy importantes en las llantas y combustible. Las llantas cambiaban ahora sí por desgaste, no porque se hubieran roto, rajado por una roca, por el mal estado de la vía. Y también cuando estaba mal, la subida era más lenta, por eso había más consumo de combustible. Una disminución del inventario. Nos mostraron casi una cancha de fulbito por ahí que tenía, dice, casi lleno de llantas, porque estaban con las llantas en cualquier momento, se rompían y tenían que hacer los cambios inmediatamente. Ese ahorro de inventarios fue en un 80%, que incluyó a todos los vehículos que ingresaban a la mina, incluidas las camionetas. Las camionetas tenían menos consumo de muelles y de amortiguadores.
una vida más larga. Realmente llegó un momento, por eso va entre comillas, que perdieron la idea de todo lo que habían ahorrado. Las inversiones las habían recuperado con los 3 dampers que no iban a utilizar, que estaban en stand-by, con el importante ahorro que hubo en el combustible y en la vida y en el menor gasto de combustible y llantas, principalmente también llantas fue importante. Por ahí ya ellos habían recuperado la inversión de los $2 millones, pero también tuvieron beneficios colaterales, que eran con las camionetas. La ambulancia llegaba más rápido, si había una emergencia. Realmente todo fue muy positivo. Y desde ahí dijeron, metro avanzado, metro asfaltado. Tanto es así que los ingenieros vinieron de allá muy entusiasmados para asfaltar la rampa acá. Acá tenemos muy malas rampas. Una que otra mina la tienen bien conservada. Pero las llantas generan las vías, perdón, una demora muy significante en el traslado del mineral hacia superficie. Yo salía detrás de una carga de camiones en una oportunidad y no llegábamos ni a 5 kilómetros por hora, pudiendo salir el camión a 20 kilómetros por hora. Las vías en mal estado consumen las llantas, el agua consume la llanta, el agua hace más fácil que se corten las llantas. Entonces las vías son muy importantes. Si mejoramos la vía va a haber un tremendo incremento de productividad. A eso llamamos productividad. Entonces estamos viendo otro caso de cómo podemos incrementar la productividad también por las vías. En la construcción de chimeneas. Y veremos otros casos también, como les dije, de ventilación, sostenimiento. Ayúdenme. ¿Qué más quieren que podamos ver para seguir con ustedes? Gracias nuevamente. Bueno, he incluido administración, finanzas, inventarios, recursos humanos, capacitación y compromiso. También partes que influyen en la productividad, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Y ahora, insisto una vez más, debemos ir pensando ya con más seriedad, con más ganas, en equipos automatizados. Entren a ver un poco más de la automatización de los equipos. Y yo les voy a presentar videos de cómo está automatizándose los equipos y cómo están trabajando. Así que muchachos, hay que ir preparándonos más. El Perú nos necesita y necesitamos ser bastante productivos dentro de las operaciones mineras. Siempre se puede mejorar las cosas. Vamos a seguir. Sigan apoyándome y yo seguiré dándoles algunas cosas que fueron productivas dentro de mis operaciones, de mi aprendizaje. Y también vamos a tocar algunas cosas que no fueron buenas, pero de ahí se aprende y también lo vamos a ver. Nuevamente gracias, cuídense mucho y espero salir pronto. Gracias.